esta ocasión el mensaje del Señor a la iglesia en Sardis, la condición de la iglesia en Sardis. En Apocalipsis, en el capítulo 3, de los versículos 1 al 6, dice el versículo 1, ahí en Apocalipsis: capítulo 3, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. En esta versión de las Américas dice el versículo 3: acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Verso 4: pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Dice el siguiente versículo, el versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a la iglesia en Sardis. La condición de la iglesia en Sardis. Sardis, aquí podemos encontrarla en este mapa. Estaba situada a unos 35 kilómetros al sureste de Tiatira, en la parte de arriba. Esta ciudad de Sardis hoy está en ruinas. Sardis se mantenía elevada a unos 450 metros sobre el valle. La ciudad de Sardis era casi impenetrable. Los habitantes la creían inexpugnable por estar construida sobre una colina cuyos lados casi perpendiculares sobre la llanura. Pero se olvidaron de fortificar una pequeña quebrada que Ciro aprovechó para conquistar a esta ciudad por la noche. Allá en el año 549 a.C.,
De ahí lo que dice el versículo 3. Dice, por tanto, si no velas, versículo 3, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La ciudad de Sardis, creyéndose impenetrable, estaba muy tranquila, creyendo que jamás sería conquistada. 3 siglos después, Antíoco III el Grande también la conquistó en el año 218 antes de Cristo. Según la historia, registra que Sardis fue destruida por un terremoto en el año 17, ya después de Cristo. La industria ovejera era su característica principal. Industrias de lana y tintorería. De ahí la frase del versículo 5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas. De ahí la frase, por la industria tintorera de lana que había en esa región de Sardis. Ahí estaba una iglesia del Señor. Ahí se había establecido una iglesia de Cristo. Los cristianos de esa iglesia eran arrogantes, confiados en sí mismos y necesitaban una amonestación de parte de Dios, porque dice el verso 2, sé vigilante. Verso 3, si no vendré sobre ti, si no velas. Y vendré, dice, vendré como ladrón. En la ciudad de Sardis había mucha inmoralidad, idolatría, paganismo. Por lo general, la actitud de una ciudad se manifiesta en las iglesias que tiene. Es decir, las circunstancias, el entorno de las costumbres, de las tradiciones, de cómo vive tal ciudad, afecta a la iglesia del Señor. Se introducen a veces las costumbres, las ideologías, el paganismo, la inmoralidad en las iglesias. Penetra. El Señor, siendo el que conoce las iglesias de Asia, 7 iglesias, estaban siendo investigadas de parte del Señor para ver si eran lo suficientemente fuertes como para soportar la persecución inminente. El Señor empieza a investigar, empieza a ahondar sobre la condición espiritual de cada una de estas 7 iglesias allá en Asia Menor. El Señor investiga para ver la calidad, para ver la fortaleza. Se vendría una gran persecución en contra de la iglesia del Señor.
Y para que la iglesia pudiera estar firme bajo tal persecución inminente, debería permanecer fiel al Señor. Y empieza la investigación de parte de Cristo a las 7 iglesias, y Sardis es una de ellas. De las 7 iglesias, Esmirna y Filadelfia escapan de la reprensión del Señor. Las otras 5 son reprendidas por sus deficiencias. La Odisea no recibe ningún elogio, puras reprensiones. Jesús está viendo en cada una de ellas para ver su condición. Y si no hay un cambio, un arrepentimiento, dice el Señor, vendré sobre ti para darte retribución. Y cuando habla el Señor en cuanto a retribución, en cuanto a juicios, en cuanto a castigos, si no permanecen fieles, no hace referencia a la segunda venida de Cristo. Hace referencia a una venida condicional. Es decir, que la misma persecución en contra de las iglesias, en contra de los cristianos, simplemente era un juicio de parte de Cristo. La condición de la iglesia en Sardis. ¿Cuál es su condición? La condición de la iglesia en Sardis, la decadencia espiritual. Había un síndrome en la iglesia en Sardis. La palabra síndrome significa conjunto de síntomas que se presentan juntos y son características de una enfermedad. La iglesia en Sardis estaba enferma, es más, ya estaba muerta. La decadencia espiritual es la condición de esta iglesia en Sardis. Está enferma, a punto de morir, a punto de irse a la tumba espiritualmente. El Señor tiene que actuar para reprender esta decadencia, esta condición espiritual de esta iglesia allí en Asia, en Sardis. Entremos al análisis de la decadencia espiritual de esta iglesia de Cristo. Decadencia significa, según el diccionario, pérdida progresiva de la fuerza, intensidad, importancia o perfección de una cosa o una persona. Es lo que significa la palabra decadencia, la decadencia espiritual. Podemos notar aquí lo siguiente: la identificación. Habla el que tiene el poder, la plenitud del Espíritu. Por lo mismo, esta iglesia hará bien al estar atenta a esta amonestación. Viene también la queja y condenación. Dice el Señor: yo conozco tus obras. Yo sé quién eres, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Solamente era pura apariencia. Yo conozco tus obras, dice el verso.
Si usted se fija aquí, no hay ninguna alabanza sobre esta iglesia. No empieza con una alabanza, empieza con una queja de parte del Señor. Y le dice su situación espiritual. Yo sé lo que haces, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El brillo de esta iglesia se estaba apagando. El candelero de Sardis está apagándose y había que despabilar. Había que hacer algo. Tienes nombre de que vives. Esta iglesia tenía una buena reputación, un buen concepto a la vista del público y a la misma iglesia. Parecía una iglesia viva, tenía ciertas actividades exteriores, pero no había ninguna espiritualidad interior. Solamente era apariencia. Tienes nombre de que vives, pero por dentro estás muerta. Pareciera como si todo marchara perfectamente. Pareciera como si fuera una iglesia ideal. Una iglesia llena de vida porque tienes nombre de que vives. Pero lo que importa no es lo que pueda decir usted. Lo que importa no es lo que pueda decir yo. Lo que importa no es lo que pueda decir la gente de afuera. Lo que importa, ¿qué dice el Señor de esta congregación? ¿Qué dice el Señor de esta iglesia aquí en Lomas del Poniente? Dijo el Señor, inspeccionando, investigando la iglesia en Sardis, yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estás muerta. Te pareces a un cementerio. Porque muchos cristianos de ahí, de esta iglesia, profesaban ser cristianos, miembros de la iglesia, pero no tenían decisión espiritual. No tenían arrepentimiento. No mostraban esa conversión. Solamente tenían el nombre de Iglesia de Cristo. Solamente tenían el nombre de cristianos. Nada más. Pero era pura apariencia. Era pura falsedad. Dice, Señor, estás muerto. Eres un cementerio. Es el puro nombre nada más. Es el puro nombre. Las aplicaciones. Ellos creían que tenían vida. Qué terrible posibilidad. Tener nombre de que vives. Es decir, lo creían. Pensaban que estaban haciendo las cosas bien y que a la vista de los ojos de Dios todo era correcto. Pero solamente era eso, el nombre. Tener fama de espiritualidad. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? No es así. Es pura fama nada más. Es pura apariencia. Pero estás muerto, dice el verso. Fíjese, era una iglesia que no sufría persecución.
iglesia que no tenía conflictos con los de afuera, no tenía problemas con los de afuera. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué esta iglesia era una iglesia que estaba en paz con el mundo? Inclusive entre ellos mismos. ¿Sabe por qué esta iglesia no tenía problemas, conflictos con los de afuera? Porque era una iglesia que se había mundanalizado con los idólatras. Hacían lo mismo que ellos. Por lo tanto, gozaban de una tremenda paz. ¿Nombre de qué vives? Era una iglesia mundana, una iglesia pagana, idólatra. Se confabulaba con el mundo. ¿Cuáles conflictos? Pura tranquilidad, pura paz. Tienes nombre de que vives, dice el Señor, pero eres un cementerio. Sí, así como en los cementerios. Usted vaya a los cementerios en la noche o en el día, una santa paz, una tranquilidad, hasta para meditar ahí en el cementerio. Sí, ahí tienen los vecinos ahí, pero no dicen nada, no hacen ruido. No hay conflictos ahí entre tumba y tumba. Así también la iglesia en Sardis gozaba de una tremenda paz, porque era una iglesia pagana, era una iglesia mundana. Eran cristianos idólatras. Era el puro nombre nada más. Y gozaban de una perfecta tranquilidad. Usted puede decir, yo vivo en paz como persona, no tengo problemas con ningún vecino. No tengo problemas con ningún hermano. Sí, pues es mundano, es mundana, ¿cómo va a tener problemas? Si usted, hermano, hace lo mismo que sus compañeros de escuela, de trabajo, usted reprenda a su vecino que está mal en su idolatría. Reprenda a su vecino que está mal en su inmoralidad y de seguro se lo echa el enemigo. Ah, pero como usted no quiere problemas, usted cierra su boquita. El hermano hace cosas incorrectas, pero no te metas porque quieres problemas. Déjalo, él y Dios. No te metas en problemas, a veces decimos. Si no tenemos problemas, por señalar el pecado, significa que no estamos bien delante del Señor. Y si tiene conflictos por señalar el pecado, entonces significa que está haciendo usted lo correcto delante del Señor. La queja y la condenación. ¿Cuál es el consejo de parte del Señor? El Señor aconseja a la iglesia que se ponga a trabajar y que confirme las otras cosas que están para morir. Sé vigilante, dice el Señor, ponte en vela, vigila, despierta, sé vigilante, porque tu luz se apaga. No es lo que yo pueda decir, lo que dice el Señor en cuanto a mi persona, en cuanto a su persona. Dice el Señor, no he hallado tu obra perfecta. Los miembros de la iglesia habían comenzado bien, pero habían retrocedido. Habían apostatado. Fíjese bien, lo que practicaban en el culto era solamente ritual, ceremonial. Era pura costumbre ya. Ya no había ese fervor, no había esa entrega. Ya cantaban sin ganas, como a veces algunos de nosotros. Otra vez a la iglesia, sí, otra vez. Hay que ir, pues qué más. Ritual solamente, ceremonia.
Había obras, pero vacías. De nada servía. Es que de nada sirve ser muy generoso. De nada sirve ser muy dadivoso si no hay obediencia a la palabra de Dios. Son obras vacías. No importa que usted dé la mitad de sus bienes a los pobres. No importa que usted venda su casa y se la regale a los pobres. Si no hay obediencia al Señor, esa vida está vacía. El consejo de parte del Señor: si alguien se aparta del mal, hace una obra perfecta cuando se aparta del mal. Podemos aquí notar en el versículo 3 la amonestación. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Dice la primera parte del versículo 3, acuérdate. Acuérdate. Acuérdate cuántos años tienes de cristiano. Acuérdate cuando levantaste tu mano para ser bautizado para el perdón de tus pecados. Acuérdate, dice el Señor. Acuérdate cuando tú prometiste seguirme. Cuando tú dijiste: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Acuérdate. Acuérdate cuando los hermanos te abrazaron por tu conversión, por tu nueva vida en Cristo. Acuérdate de eso, que no se te olvide. Pero se nos olvida. Se nos olvidan esos momentos. El principio de nuestra carrera espiritual se nos ha olvidado. Y nos hemos mundanalizado. Nos hemos apartado del camino porque se nos olvidó el principio, el comienzo. Dice: acuérdate de lo que has recibido. ¿Qué recibiste? El perdón de pecados. ¿Qué recibiste? El don del Espíritu Santo, las promesas. La comunión con Dios, la comunión unos con otros, lo que has oído. Dice: arrepiéntete. Si no es así, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué pasó? Dice el Señor. ¿Dónde está ese amor? Recuerda la historia de Sardis. Ciro la conquistó. Se cree muy segura, impenetrable, impugnable. Ciro la conquistó porque tú no estabas velando. Antíoco Epífanes también la conquistó. Un terremoto también acabó contigo, entonces vigila. No te confíes también en lo espiritual. No te confíes en que estás bien porque es puro nombre, pero estás muerto. Vigila, vela. ¿Qué significa vigilar? ¿Qué significa velar? No solamente estar con los ojos abiertos. Significa estar ocupado, activo en el servicio del Señor.
Eso es lo que significa estar ocupado en los servicios del Señor. No solamente cada primer día de la semana, es una parte nada más. Sino cuando salgas en tu casa, lee la Biblia. Aliméntate espiritualmente. Dice el Señor, arrepiéntete, es algo urgente por la condición en la cual se encuentra la iglesia. Urge entonces un arrepentimiento. ¿Por qué urge un arrepentimiento? Porque esa es la amonestación. Porque es una amenaza. Si no velas, vendré sobre ti. Si la iglesia no despierta, el Señor llegará de una manera improvista, como cuando Sardis fue conquistada. Viene ahora la alabanza de parte del Señor. La alabanza. Dice el versículo 4, pero tienes unos pocos en Sardis. Ahí en la iglesia en Sardis tienes unos pocos que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Había un pequeño grupo, esta es la alabanza. Pero no empieza esta carta a la iglesia en Sardis con una alabanza. No empieza con una identificación, la condición de la iglesia en Sardis. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto, así dice el versículo 1. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, no han ensuciado sus vidas, no se han contaminado con el pecado, no han manchado sus vestidos, sus vidas son rectas, sus vidas son puras. Hace años yo creía que si una iglesia estaba en pecado, todo se iba a perder, aunque hubiera unos 3, 4 justos. Y no. Aquí está la prueba, la evidencia, que no toda la iglesia, al menos en Sardis, estaba contaminada. Había unos poquitos que no habían ensuciado sus vidas. Había unos poquitos. Había una minoría que no se había contaminado. Había una minoría que no estaba de acuerdo con las prácticas de los demás. Ahí se mantenía firme, sin ensuciar sus vidas, sin manchar sus ropas. De ahí la frase de la industria que había en esa ciudad. La lana era las industrias, la tintorería. Y ellos se mantenían con vestidos limpios. Es que ni los mismos idólatras de ahí de Sardis permitían que entraran ahí a su templo con ropas manchadas, ni siquiera los paganos. Tenían que ir limpiecitos. El sumo sacerdote para oficiar tenía que ir limpiecito. No debía tener ninguna mancha en sus vestidos.
De ahí la frase espiritual: no han ensuciado sus vestiduras, no las han manchado, no han contaminado sus vestidos. ¿Quién? Ese grupito de personas fieles al Señor. No se habían contaminado con la fornicación, no se habían contaminado con la idolatría, con las prácticas, costumbres ahí de Sardis. Ellos no. Un grupito ahí pequeño, nada más. Los muchos de la congregación habían manchado sus ropas con las prácticas mundanas. Y como iglesia mundana escapaba de la persecución. No había problemas, no había conflictos. Pues era lo mismo, nada más que con etiqueta Iglesia de Cristo, nada más. Pero eran mundanos, practicaban lo mismo que los demás. Salían de la iglesia el primer día de la semana y luego iban y se hincaban a los dioses paganos. Doble vida. Aquí y luego allá. Hay cristianos como ellos que se les dificulta entender, convertirse, arrepentirse. Hay cristianos. Por eso el Señor dice, manda esta información al ángel y le dice: tú enseña, nada más. Tú enseña. Si no se arrepienten, es problema de ellos. Es lo que un servidor ha aprendido, solamente enseñar. Porque hay hermanos que no quieren aprender, no quieren crecer, no quieren desarrollarse espiritualmente. Dice el Señor: tú enseña. Ahí va esta carta, léela a la iglesia en Sardis. Hagan correcciones. Si no quieren hacerlo, no lo hagan, dice el Señor. Pero vendrá una retribución, vendrá un castigo. ¿Quieres seguir portándote mal? Pórtate mal. ¿No quieres definirte en las cosas de Dios? No lo hagas. Vive como estás. ¿Crees que estás bien? Perfecto, es lo que tú crees, pero no es lo que Dios está diciendo. Los miembros de esta iglesia en Sardis recordarían la industria de lana que salía tan blanca de los talleres de esa ciudad, que ni siquiera los paganos permitían que un miembro entrara a su culto con ropas manchadas, mucho menos el Señor. El Señor quiere ropas limpias. Dice ahí el versículo que esas pocas personas no habían manchado sus vestiduras. Estaban ellos viviendo en santidad, en pureza. Y luego viene las promesas. Dice el versículo 5, dice: al vencedor, al que se arrepienta, al que corrija, será vestido de vestiduras blancas. Al que se corrija, dice, vivirá en santidad. Al que se corrija, dice, no manchará su vida espiritual. Por lo tanto, no borraré su nombre del libro de la vida.
Lo voy a reconocer, dice el verso, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vestiduras blancas significa pureza. Estos pocos eran dignos de andar en compañerismo con el Señor. Estos pocos se habían conservado leales, se habían conservado fieles al Señor, porque dice el texto, pues son dignos. En este versículo 5 tenemos 3 promesas. Al que venciere será vestido, dice el verso. Será cubierto de un blanco espléndido en premio por su conducta inmaculada. Esa es la promesa. Segunda promesa: no borraré su nombre. No borraré su nombre. Su nombre estará siempre en la mente del Señor. Número 3. Confesaré su nombre. Confesaré su nombre. Te nombraré tal y como te llamas y lo que has hecho. Confesaré tu nombre. Le dirá Dios a los ángeles públicamente que te ha aparecido mi hijo Christopher. Uno que es digno, uno que es fiel. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece, mis ángeles? A mi hijo Isaac. ¿Qué les parece? Confesaré su nombre. Los nombres de estos héroes de la fe, que se mantuvieron firmes a pesar de las circunstancias, a pesar de las pandemias, están firmes, sin temor. No solamente los propósitos gubernamentales es que haya disminución de personas. Y según los diretes y diretes de por ahí, es acabar con todos los enfermos y de la tercera edad, porque hay sobrepoblación, según ahí noticias. Vaya usted a saber. Pero lo que sí creo es que este problema a nivel mundial también está acabando con cristianos que son tibios. Está acabando con cristianos débiles. También eso. Y está bien que haya una depuración espiritual, porque tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Se necesitan estas circunstancias. Decíamos al principio que el Señor investiga la iglesia o las iglesias en Asia Menor porque viene una gran persecución. Y había solamente 2 alternativas: te haces como ellos o mueres en Cristo. Y no hay más. Y eso se llama decisión. Y si algo anda mal, dice el Señor, arrepiéntanse, corríjanse. Si andan titubeando entre 2 caminos, si andan titubeando entre el mundo y las cosas de Dios, dice Dios, tomen una decisión. Confesaré su nombre. Estos verdaderos discípulos del Señor no serán olvidados. No borraré, dice
Cristo los reconocerá delante de Dios y de sus ángeles de una manera pública. Aquí están estos poquitos que no contaminaron sus vidas. Confesaré su nombre, dice el verso. Esa es la promesa. Dice el versículo 6, el que tiene oído, oiga. Usted puede decir, yo tengo dos. Y todos tenemos dos orejas. Y claro que estoy oyendo. No, el texto dice el que tiene oídos, el que entienda, llévelo a la práctica. El que tiene oído, el que está escuchando, dice, haga algo. No se quede así como está. No, haga algo. Oiga, dice el verso, oiga lo que el Espíritu, oiga lo que Dios te está diciendo. Decíamos en la clase, el mensaje, el Evangelio es divino y es humano. Es divino porque proviene de Dios. Es humano porque el Señor utilizó profetas. El Señor utilizó apóstoles para transmitir un mensaje a personas humanas. El mensaje es divino y humano. Y Dios nos sigue encargando a nosotros que proclamemos su mensaje. Por eso dice el verso, oiga lo que el Espíritu, lo que dice el Señor a las iglesias. Lo que dice a las iglesias. ¿Quién está diciendo? No es Israel González. No es el hermano Noé, el hermano Martín, el hermano Obed, el hermano Isaac, el hermano Miguel, el hermano Juan. No. Cuando usted diga algo, cuando usted lea un versículo a alguien, es Dios quien está hablando. No es usted. Pero para que ese versículo usted leído a una persona, ese versículo debe llevar autoridad. Es decir, debe llevar un buen testimonio. Debe llevar un buen ejemplo. Esa es la autoridad. Su buena conducta. Si no de nada sirve, porque no te van a creer. Oye, si tú me estás predicando de una conversión cuando tú ni te has convertido, me estás enseñando que es pecado mentir y tú mientes. Oye, primero corrígete, luego ven y explícame ese versículo. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esto aparece en cada una de las 7 iglesias. Este estribillo común. Que ponga atención a lo que Dios está diciendo. Que usted y yo como individuo estemos escuchando, porque somos miembros de la iglesia del Señor. Somos miembros de la iglesia de Cristo. Dice el verso, porque tienes unos pocos. Y es que así es la realidad, según la historia bíblica. Millones y millones de personas había en tiempos de Noé. Millones de millones. Y solamente, fíjense bien, hasta con los dedos de mis manos puedo decir cuántos fueron salvos. 8. De millones y millones de personas en tiempos de Noé, solamente 8 fueron dignos. Son pocos. Señor, son pocos los que se salvan. Alguien le preguntó al Señor. ¿Y a ti qué te interesa? El Señor respondió en otras palabras. ¿Y a
interesa. Tú ven y sígueme, deja a los demás. 12 espías fueron mandados a reconocer la tierra de Canaán. 12. Solamente 2 dijeron, podemos contra estos gigantes, porque Dios está con nosotros. Solamente 2. Pocos. Había 12 tribus y solamente 2 no se contaminaron. Pocos. Pero tienes unos pocos sensatos. Dice el Señor, con esos, si los demás no se quieren arrepentir. Ahí les debo la conclusión porque ya vamos sobre el tiempo. Ahí yo los pongo. Ojalá que esta lección nos ayude a hacer cambios en nuestras vidas. El mensaje a la iglesia en Sardis. La condición de esta iglesia era la decadencia espiritual. Que el Señor le siga bendiciendo.